Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la jubilación flexible. El artículo 50 de la Constitución española establece que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. La jubilación es la prestación más importante de la acción protectora del sistema, tanto por el número de beneficiarios como por la contingencia que protege y el periodo en que lo realiza. La normativa reguladora básica de la pensión de jubilación se encuentra en las siguientes normas, entre otras en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el Decreto 3158 de 1966, en el Real Decreto 1131 de 2002 y en el Real Decreto 1132 de 2002. Dentro de la modalidad de jubilación anticipada encontramos las siguientes: jubilación anticipada involuntaria, jubilación anticipada voluntaria, jubilación anticipada mutualista, jubilación anticipada por el trabajo excepcionalmente penoso, tóxico, peligroso o insalubre y la jubilación anticipada excepcional en los supuestos de personas con discapacidad, con grados superiores al 45% y al 65%. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, es decir, la jubilación anticipada involuntaria. Se regula en el artículo 207 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los beneficiarios o las personas para poder acceder a esta pensión deben cumplir los siguientes requisitos. Deben tener una edad cumplida que sea inferior en 4 años como máximo a la edad de jubilación. Deben encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de al menos 6 meses. Deben acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años y el cese en el trabajo debe haber sido por una reestructuración empresarial. Si bien no todas las situaciones legales de empleo se consideran como la reestructuración empresarial, solo las que estén tipificadas, entre otras, el despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la extinción del contrato por resolución judicial del juez de lo mercantil, muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, etc. La pensión será objeto de reducción mediante la aplicación por cada trimestre o fracción de trimestre que en el momento del hecho causante le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. Los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación ordinaria dependen del periodo de cotización acreditado por los beneficiarios o personas que quieran acceder a esta jubilación anticipada involuntaria. Jubilación anticipada voluntaria, regulada en el artículo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las personas que quieran acceder a este tipo o modalidad de jubilación deben acreditar los siguientes requisitos: tener cumplida una edad que sea inferior en 2 años como máximo a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205 1A, sin que a estos efectos resulte de aplicación los coeficientes reductores, acreditar un periodo mínimo de cotización de 35 años y, una vez acreditados los requisitos generales y específicos, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. En los casos de acceso a la jubilación anticipada al que nos referimos en este artículo 208, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación por cada trimestre o fracción de trimestre que en el momento del hecho causante le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205 1A. Al igual que la jubilación anticipada involuntaria, los coeficientes dependerán del periodo de cotización acreditado.
Jubilación anticipada mutualista. Regulada en la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Es posible jubilarse a partir de los 60 años de edad si se tuvo la condición de mutualista en cualquier mutualidad laboral de trabajadores por cuenta ajena en fecha 1 de enero de 1967 o con anterioridad. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un porcentaje entre el 8% por cada año y el 6% por cada año, o fracción de año que en el momento del hecho causante le falte al trabajador para cumplir los 65 años de edad. La norma general es la reducción del 8% de la pensión por cada año de anticipación de la jubilación. Si bien se podrán aplicar reducciones más favorables en el supuesto de trabajadores que, teniendo la condición de mutualistas, reúnan además los siguientes requisitos: acrediten 30 años o más años completos de cotización y la solicitud de jubilación anticipada se derive del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador. Jubilación anticipada por razón de actividad. Regulada en el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1a podrá ser rebajada por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. En ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los 52 años. Hay que distinguir los siguientes supuestos de jubilación anticipada excepcional por la naturaleza del trabajo, comprendidos en el ámbito del régimen general: los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, el sector de trabajadores ferroviarios, el sector de profesionales taurinos, el sector de artistas, los bomberos, los miembros del cuerpo de la Ertzaintza y los policías locales. Jubilación anticipada excepcional de las personas con discapacidad. Debemos distinguir entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y personas con discapacidad en un grado igual o superior al 45%, en las que además concurran evidencias de reducción de su esperanza de vida. Jubilación anticipada de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%. Para estas, la edad ordinaria de jubilación se reduce en un periodo equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se indican, siempre que durante dichos periodos de trabajo se haya acreditado los siguientes grados de discapacidad: el coeficiente de 0,25 cuando se tenga una discapacidad igual o superior al 65% y el coeficiente del 0,50 cuando se acredite una discapacidad igual o superior al 65% y necesidad de concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria. Jubilación anticipada de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 45% y en las que además concurran evidencias de reducción de la esperanza de vida. La edad mínima fija de jubilación es la de 56 años, siempre que se cumpla el requisito de haber trabajado a lo largo de la vida laboral un tiempo efectivo equivalente, al menos al periodo mínimo de cotización exigido para el acceso a la pensión de jubilación, estando afectado por alguna de las discapacidades establecidas y que hayan determinado durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45%. Jubilación parcial. Regulada en el artículo 215 y en el Real Decreto 1131 de 2002. La jubilación parcial permite compatibilizar el disfrute de la pensión parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial. Debemos distinguir dos tipos de acceso a la pensión de jubilación parcial: sin necesidad de realizar un contrato de relevo y con la necesidad de realizar o celebrar un contrato de relevo. Sin contrato de relevo,
Se podrá realizar cuando las personas que quieran acceder a esta modalidad de jubilación parcial reúnan los requisitos para la jubilación ordinaria y tengan cumplida la edad establecida en el artículo 205. En este caso, deberán reducir su jornada entre un 25% y un 50%. Jubilación parcial con la necesidad de realizar un contrato de relevo. La edad tendrán que ser 65 años o 63 cuando tengan cotizados 36 años y 6 meses. En 2021 se necesitarán o bien 63 años o 62 cuando tengan cotizados 35 años y 3 meses. Para saber la edad para poder acceder a esta jubilación parcial debemos acudir a la disposición transitoria 10ª de la Ley General de la Seguridad Social que establece la escala. El periodo mínimo de cotización será de 33 años o 25 en caso de personas con discapacidad. Con carácter general, la jornada se verá reducida entre un mínimo de un 25% y un máximo de un 50%. Si bien el trabajador relevista es contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, podrá serlo de un máximo de un 75%. La duración del contrato de relevo debe ser al menos hasta que se jubile y la antigüedad en la empresa debe de haber sido por lo menos de 6 meses. Además, debe haber una correspondencia entre las bases de cotización. Jubilación flexible. Se considera jubilación flexible la derivada de la posibilidad de compatibilidad, una vez causada la pensión de jubilación, con un contrato a tiempo parcial, dentro de los límites de jornada establecidos, con la consecuente minorización de la pensión. Se regula en el Real Decreto 1132 de 2002. La reducción de la jornada se sitúa entre un 25% y el 50%. El importe de la pensión de jubilación flexible se reduce en proporción inversa a la reducción aplicada a la jornada de trabajo en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable. Compatibilidad e incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación con el trabajo. La pensión de jubilación es incompatible con todo trabajo del pensionista, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que dé lugar a su inclusión en alguno de los regímenes que integran el sistema. Es incompatible la pensión de jubilación con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, no siendo de aplicación o salvo a los profesores universitarios eméritos ni al personal licenciado sanitario emérito. Si bien sí que es compatible con los ingresos que deriven de la actividad como creadores artísticos. Dentro de las reglas de la compatibilidad e incompatibilidad existen una serie de excepciones de compatibilidad. Así, la pensión de jubilación es compatible con la jubilación activa, el trabajo es compatible con la jubilación activa, con la jubilación parcial, con la jubilación flexible, con los ingresos que tenga un trabajador por cuenta propia que no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual, y con el desarrollo de una actividad por cuenta propia que dé lugar a su inclusión o alta en una modalidad alternativa o estén exentos de causar alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pensión de jubilación y el envejecimiento activo. El disfrute de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva
será compatible con la realización de cualquier trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia del pensionista. Siempre que reúna los siguientes requisitos, el acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1a, el porcentaje aplicable a la base reguladora debe de ser y alcanzar el 100% y el trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial y siempre dentro del sector privado. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial. Si bien, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo será del 100%. Durante la percepción de esta pensión de jubilación activa, se cotizará únicamente por incapacidad temporal, por contingencias profesionales y por una cotización especial de solidaridad del 9%, estando a cargo del empresario el 7% y del trabajador el 2%. Suspensión y extinción de la pensión de jubilación. Respecto a la suspensión, la realización por el pensionista de jubilación de un trabajo a tiempo completo o superior al 75% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable produce los siguientes efectos, salvo la jubilación activa que le permite trabajar a jornada completa. Queda en suspenso el derecho a la pensión de jubilación y a la asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista. Y son causas generales de extinción de la pensión de jubilación el fallecimiento del pensionista y la opción ante una posible incompatibilidad de las pensiones. Referencia a la aplicación de la normativa anterior a la Ley 27 de 2011. De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011 en los siguientes supuestos. Son 3. Personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad no vuelvan a quedar incluidas en los regímenes. El segundo de los supuestos son personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en los ERTEs por medio de los convenios colectivos, acuerdos colectivos, así como decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013 y siempre que la extinción o suspensión se produzca con anterioridad al 1 de enero de 2019. Y el tercero de los supuestos es quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad al 1 de abril de 2013. La vejez del seguro obligatorio de vejez e invalidez, regulado en el Decreto 18 de abril de 1947 y en la Orden 18 de junio de 1947. Para acceder a esta pensión es necesario que acrediten los siguientes requisitos. No deben tener derecho a ninguna otra pensión, con excepción de la viudedad, a cargo de los regímenes que integran el sistema. Deben tener cumplidos 65 años de edad o 60 si el solicitante padece una invalidez absoluta y permanente para todo trabajo de su profesión habitual, no derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y deben tener cubiertos 1.800 días de cotización a los extinguidos regímenes de vejez en el periodo comprendido del 1 de enero de 1940 a 31 de diciembre de 1966, o bien figurar afiliados al menos un día al extinguido retiro obrero, con anterioridad al 1 de enero de 1940. Para la vejez del SOVI se computan los días correspondientes a las pagas extraordinarias, a efectos de causar esta pensión, lo que no ocurre con las
pensiones ordinarias, que como hemos dicho, no computan los días cuota. La pensión es de cuantía fija y se revaloriza anualmente cuando no concurre con otras pensiones. Si no existe concurrencia con otras pensiones, el importe está constituido por la pensión básica más las mejoras. Y si existe concurrencia, la cuantía es menor y variable. Se abonan en 14 mensualidades al año y el derecho a la pensión de vejez del SOBI es imprescriptible. Si te gustan los temas sociolaborales, puedes seguirme y visitar mi blog valorlaboral.wordpress.com o seguirme en Instagram. Muchas gracias.